será un aspecto totalmente desconocido. Entonces le damos la palabra a la profesora Aida. Muchas gracias. Pues buenas tardes, muy agradecida de estar aquí, muy contenta porque es un lugar muy emblemático y alberga muchísima sabiduría. Entonces se siente el ambiente de la universidad y la construcción de conocimiento y permea cuando uno llega y es muy grato realmente estar aquí, la oportunidad. Entonces estoy muy agradecida y tiene una universidad muy bonita. Me gustó mucho su facultad de Derecho. Está muy bonita, la mía está como muy parca, allá la facultad está como muy parca y esta está, bonita, muy bonita su facultad. Y bueno, yo soy licenciada y maestra en Derecho, actualmente estoy ambas con mención honorífica, actualmente estoy estudiando el doctorado en Derecho, pero tuve un desvío en ese tiempo y me puse a estudiar Pedagogía. Entonces estoy en el 6º semestre de la licenciatura en Pedagogía. Yo doy clases en la UNAM desde hace 5 años. Actualmente doy clases en el posgrado en la especialidad de Derecho Civil. ¿Qué más he hecho? Mi tesis de maestría fue premiada con la medalla Alfonso Caso por la investigación y pues entre ellos publicaciones y guías de estudio. Y bueno, yo soy la presidenta del grupo de retórica y argumentación jurídica de la Facultad de Derecho. Tenemos ahí también muchos proyectos. Y pues bueno, ya me voy a poner en la materia. Entonces, estuve yo reflexionando en que realmente como docentes, porque es algo que me interesa mucho, el discurso didáctico que tenemos y en la planeación didáctica que tiene el docente, que no se habla o no se sensibiliza acerca de lo que es, pues, un sentido estético, ¿no? A lo mejor ustedes que están en esta área han tenido otra panorámica, pero por ejemplo en Derecho es muy plano el discurso educativo que nosotros tenemos, porque tenemos una influencia de una filosofía muy positivista dentro del Derecho. Entonces no armamos como algo más rico. Y creo que es algo que hace que entre en crisis muchos valores y mucho entorno cultural y construcciones culturales. Creo que eso es parte de la crisis que también tengo en mi país, ¿no? Entonces, por eso se me hizo importante, que es algo que siempre se está construyendo, pues hablar sobre cómo nosotros como docentes podemos constituirnos en agentes retóricos para infiltrar un discurso de más sensibilidad y más estética, sea en la materia o el tema que sea, ¿no? Muchas veces los abogados, por ejemplo, nosotros somos muy planos, seamos derechos humanos y es la teoría, la filosofía y no permeamos ni hacemos un análisis interdisciplinario. Entonces, la propuesta es que el docente sea este agente retor que ayude a arribar a este tipo de apreciación estética. Entonces voy a primero a dar el resumen de la ponencia y después voy a desarrollar. El arte como representación de ideas y sentimientos con la capacidad de revolucionar al alma gravita en torno a la belleza que apela a los sentidos y a las emociones, pues su cometido es sensibilizar y humanizar. Bajo esta tesitura, Isócrates sostenía que la retórica puede enseñar a penetrar en las ideas o formas esenciales del discurso, pues una apropiada selección, combinación y colección de las palabras en forma rítmica y musical ayuda al despertar el instinto de sensibilidad. La metáfora, en este caso yo sostengo que la metáfora sería una figura retórica que nos ayudaría mucho, ayuda a desligar el ser y abre a la inspiración para demostrar la verdad bajo la forma sensible y transformar la realidad, permitiendo leer los símbolos bajo la óptica de la creatividad. Entonces, en este caso yo lo que tomé para desarrollar esto fue la teoría de Vygotsky en cuanto a pedagogía, su teoría del aprendizaje, en la que nos señala que hay mediadores culturales y que para que el niño llegue o la persona que está aprendiendo llegue a la zona de desarrollo
próximo, o sea, que escale en conocimiento y derive a mayor conocimiento desde la zona que él está. Y para eso necesita mediadores culturales. Uno de los mediadores culturales pueden ser muchos, pero uno de ellos es el docente, ¿no? Y el docente, por medio del discurso que se le educa al niño, y el lenguaje, que es en sí el lenguaje, le da la capacidad de representación al educando, y esto lo ayuda a construir y escalar otro tipo de conocimiento. Entonces voy a leer y hago las citas textuales. Cuando el ser humano toma conciencia de sí mismo, el lenguaje se vuelve una expresión de esta toma de conciencia y empiezo a verbalizar mi realidad. Como sostenía Vygotsky, el lenguaje se convierte en un instrumento del pensamiento para la búsqueda de soluciones y para orquestar la solución al problema. Termina la cita. Y a su vez, Isócrates señalaba, y ese fue el punto de vista que los interlineados que quise hacer, porque encontré esto en la paideia, que se me hizo muy, muy interesante, que es la retórica pero como cultura. Y Sócrates señalaba atinadamente que el alma se formaba mediante el conocimiento de las ideas, la confrontación de pensamiento para aplicar en la vida y en la conducta. De esta manera, la palabra, el sonido, el ritmo y la armonía, en la medida en que actúan mediante ellas, son las únicas fuerzas formadoras del alma del educando, pues su factor decisivo en toda paideia es la energía, que es más importante todavía para la formación de un espíritu con aptitudes no solamente corporales, sino tendientes a la sensibilización del espíritu, o sea, de tipo espiritual, o sea, una introspección. Me refiero a esta introspección, a esta razón empática de la que hablaban más en el romanticismo, en contraposición a la razón instrumental de la ilustración. Eso era a eso me refiero. Se trata en este caso de una constitución lingüística de lo psicológico con una clara delineación social, ética y retórica. Pertenecer a un grupo o una colectividad implica cómo saber actuar. Ese es cómo me va socializando la cultura y el grupo y la misma educación, ¿no? Cómo saber actuar y comportarse en esa postura del grupo, pensar, sentir, hablar y hacer inteligible al mundo del discurso para definir una visión de vida. Porque pensar o recordar evoca personas, grupos, colectividades, y a esto es a lo que se le llama el pensamiento retórico, que debe de estar matizado no solamente por el conocimiento de manera teórico, sino también por un conocimiento actitudinal y de cómo inclinarse y acercarse al objeto de conocimiento. La confrontación de ideas, así como la exposición de las mismas ante un auditorio, es la herramienta que debe de conectar a los seres humanos, y eso es lo que hacemos en el ejercicio educativo, ¿no? O sea, uno confronta, yo en este caso confronto las ideas con mis alumnos, y de este intercambio debe de armar algo, pero si no les damos otros instrumentos más allá de la teoría, que es lo que normalmente vemos, pues no puede el alumno llegar a más. No hay este pensamiento realmente crítico que uno quiere construir, ¿no? Lo que conduce al ser humano a asimilar la experiencia de la humanidad. Para Vygotsky, los mediadores sociales como el lenguaje, la cultura, la misma política, la escritura, son los que influyen en la modificación de esta conducta, por lo tanto son los que van a detonar el aprendizaje y llegar a la zona de desarrollo próximo, que esto era lo que les adelantaba un poquito. En esa línea de pensamiento, la función primaria del lenguaje es la comunicación, el contacto social y la influencia sobre el otro, y la asimilación de un discurso e internalización de este mismo, que es ajeno a mí pero que se vuelve uno conmigo, brindando la posibilidad de asimilar otra experiencia que me puede enriquecer. Para Vygotsky, el diálogo sería el nexo que incorpora lo social a la conciencia del otro. Es ahí donde la retórica se hace presente, pues ella encierra la forma de pensar y leer al mundo, y bueno, en este aspecto yo me ponía a pensar que a eso debemos de tender, o por lo menos para mí eso debe de tender la educación, a esta fusión de horizontes, a esta y se los digo yo a mis alumnos en clase, yo no vengo a imponerles mi pensamiento ni las verdades absolutas,
en lo que venimos a dialogar y a discutir y a ponernos de acuerdo en los términos y en la adjudicación de los significados que vamos a dar a las figuras, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer con ellos. Incluso yo con ellos, para determinados temas, por ejemplo, para derecho a la integridad corporal y esto, los pongo a ver cine. No doy una clase con teoría, sino que selecciono varias películas y las ven, ¿no? También para derecho a la disposición al cadáver y al trato digno al cadáver, por ejemplo, leen Antígona, ¿no? Y hacemos esta discusión de derecho, de literatura. Eso no ayuda a que el abogado tenga una función social, ¿no? Eso es lo que sucede cuando creamos un abogado, en mi caso, que solamente sepa de forma automática vertir la ley, pues no ayuda realmente a la sociedad ni a compensar lo que es la problemática social, ¿no? Y las dos, lenguaje y aula, y las dos se dan mediante el lenguaje, que nos ayuda a construir y estructurar la realidad, ya que la palabra va a regular a la conducta, ¿no? Esto se ve mucho en los niños que están en 5 o 3 años que están aprendiendo a hablar. Mediante la socialización y las órdenes es como un niño va socializando y va reorganizando su conducta, ¿no? Para saber y conocer la perspectiva del mundo y cómo se debe de comportar en él, ¿no? Es el lenguaje el que va a mediar en esta conducta, y esto es a su vez una construcción cultural. De esa forma el individuo aprende a vivir en sociedad y a autorregular su conducta, ¿no? Y ahí vienen problemas más de ética, como es libertad y la forma en cómo se va a autorrealizar y la forma en cómo va a exponer su autonomía de la voluntad para lograr este desarrollo de la personalidad y su maduración psíquica del ser humano, que a eso también tiende la educación, ¿no? O sea, a detonar al ser humano, a sacar lo mejor en la persona, a que arribe o eso que está contenido en ello yo lo detone y logre la persona más. Debido a que la creación artística descansa no solo en la intuición, sino en el sentido del lenguaje, debemos aspirar a una construcción consciente del ser y juntar estas dos realidades. El orador tiene que influir sobre el alma. O sea, eso es lo que el docente debe hacer. Su verdadero arte no debe versar sobre el simple ornato formal del discurso. O sea, esto es una planeación bien elaborada, darles toda la bibliografía y ya, hasta ahí nos quedamos. No, debemos ir a más, sino de aspirar a una psicagogía, que bueno, es un procedimiento más de psicopedagogía, en el que nos vamos a interesar no solamente por los contenidos que le estamos dando al alumno, sino ver su entorno y ver las relaciones que hay en su ambiente social para darle esta paideia, esta formación integral que estamos buscando. De tal manera, corresponde a la retórica crear e instrumentar discursos que permitan encender la sensibilidad en el ser humano, detonar su inquietud por apreciar la belleza y buscar la felicidad. Igual, si les damos como estos contenidos tan, bueno, esto es así y así se queda, no, debemos de aspirar a más. Yo incluso dedico el primer mes de mi clase, les digo a mis alumnos, yo veo personas, y para nosotros en derecho la definición de persona es centro de imputación normativa. Y yo siempre les digo, nos quedamos con eso, es muy plano, ¿no? O sea, el ser humano es algo tan complejo y viene el derecho y lo regula de esa forma tan plana y dice centro de imputación normativa, o sea, tiene derechos y obligaciones, ¿no? Pero ya, ¿qué más hay detrás de ese discurso, ¿no? Y ahí lo que hago es que un mes entero dedicamos a ver corrientes filosóficas y vemos cómo, por ejemplo, concibe el romanticismo a la persona, cómo Nietzsche lo concebía en el vitalismo, y vamos, sí tiende a homogeneizar a los individuos, ¿no? Creamos seres acríticos, alineados y mecanizados con saberes meramente procedimentales, que leen una realidad de manera convencional y pragmática. El docente debe de aprender a despertar esas emociones, y aquí le estoy dando una gran responsabilidad al docente,
y sí, mis maestros de pedagogía me regañarían, pero sí, tenemos una gran responsabilidad y por eso educar, pues eso es saber que yo tengo un ser humano enfrente de mí y que lo debo de tratar como tal, ¿no? Que muchas veces también, desde también mi experiencia, no nos damos cuenta de esa gran responsabilidad que es y se vuelve más como un cargo honorario, pero no la responsabilidad que es formar un ser humano. El docente debe aprender a despertar emociones, a que los alumnos descubran el pathos que encierra el logos. Atrás de ese logo siempre habrá un pathos, desde mi punto de vista, que puede ser no evidente a simple vista. Es ahí donde nuestro docente se convierte en poeta, ¿no? Que esa es al final del día mi propuesta, que uno tenga una planeación didáctica que sea hasta poética, ¿no? Yo cuando veo bienes y derechos reales les digo, la misma propiedad del usufructo es poesía pura, ¿no? Y bueno, ahí lo vemos con otros recursos que tengo yo de lecturas con ellos, ¿no? Entonces debemos de convertirnos en este poeta y llevar a explicar con metáforas, ¿no? No tan así como centro de imputación normativa, sino ser metafórico en las explicaciones, porque de esa manera liberamos y transformamos el sentido estético, ¿no? Porque las emociones guiadas por la razón y la fantasía educan y cultivan la sensibilidad, la gracia y al final del día, desde mi punto de vista, la dignidad, ¿no? Y bueno, eso también lo leía ayer en la noche con Jordelín, aquí lo escribió horrible, pero él decía, no aprendemos de la flor si solamente la contemplamos y la olemos, como tampoco aprende de la flor el que la arranca. O sea, no es esa forma y creo que siempre hemos segmentado la forma de estudiar o de aproximarnos al objeto de conocimiento y creo que eso ha devenido en la crisis que tenemos bastante en México en cuanto a valores y en cuanto a abogados, sí tenemos unos abogados bastante insensibles ante la problemática social y bueno, no era tanto como de denuncia, esto no es mi intención, pero son las problemáticas que yo estoy viendo como docente, son las problemáticas que uno ha querido cambiar desde que también fue alumno y vio esas formas y esto era lo que yo quería transmitir. Espero que haya sido de su agrado e interés. Yo sé que tengo muchas lagunas porque yo apenas me he metido con retórica, estoy en eso, ténganme paciencia, ahí voy, cada día se aprende. Pero ahí le ando yo coqueteando a esto porque a mí me ha enriquecido mucho como abogada desde que conocí todo este entorno y eso es a lo que ha abrevado.